Mi padre llamó, ven ahora. ¿Sola? No traigas a tu esposo. Llegué y él estaba con un abogado. Papá dijo, hija, tu esposo firmó un documento conmigo antes del matrimonio. Un acuerdo del que nunca te habló. Y hoy, él rompió el acuerdo. El abogado abrió la carpeta. Hija, ven aquí sola. Ahora bien, cuando tu padre usa el mismo tono que reservaba para atraparte entrando a escondidas a las 2 de la mañana durante la escuela secundaria, alguien está a punto de ser destruido financieramente. Dejé mi clase de yoga a mitad de la postura del perro boca abajo en Boulder, Colorado. Sí, soy esa persona que dice namasté sin ironía y conduje a casa de mis padres repasando una lista mental de catástrofes, enfermedad terminal, mamá tiene una aventura, se mudan a Florida para convertirse en ese tipo de personas. Ninguno de mis escenarios incluía, tu esposo me debe $500,000 y estoy a punto de arruinar su vida. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder. Me llamo Blit. Tengo 31 años y he estado casada con Beckett durante 4 años. 4 años de lo que pensé que era un matrimonio bastante sólido. Hacíamos yoga en pareja, teníamos rituales de desayuno tardío los domingos, publicábamos disfraces de Halloween coordinados en Instagram como buenos millennials. Beckett es consultor, o al menos eso es lo que le dice a la gente en las cenas. Más exactamente, dirige una consultora de empresas emergentes que consiste principalmente en que él almuerce y hable sobre romper verticales. Mi padre, Víctor, es el director ejecutivo de una empresa de construcción valorada en unos $50 millones. Es el tipo de hombre que usa traje en las barbacoas del patio trasero y lee el Wall Street Journal con su café matutino como si fueran las escrituras. Cuando llevé a Beckett a casa hace 5 años, papá lo miró y dijo, tiene demasiados dientes. Lo cual es el idioma de papá para decir que este tipo es un estafador con buen cabello. Ignoré las advertencias. Después de años de salir con chicos que pensaban que la buena comida significaba Olive Garden y la estrategia de inversión significaba comprar billetes de lotería, Beckett parecía el paquete completo, guapo, encantador, ambicioso, el tipo de chico que recuerda tu pedido de café y te envía mensajes aleatorios pensando en ti. Las banderas rojas solo parecen banderas cuando llevas gafas de color rosa. ¿Correcto? Cuando compramos nuestra casa en Boulder hace 4 años, una hermosa casa artesanal de 3 habitaciones en Newlands con vistas a la montaña, papá ofreció generosamente cubrir el pago inicial, $180,000. En ese momento, pensé que era dulce. Patriarcal, seguro, pero dulce. Papá siendo papá, cuidando a su niña. Casi al mismo tiempo, para el cumpleaños número 30 de Beckett, papá le compró un Tesla Model Y. $65,000 de lujo eléctrico. Recuerdo que la cara de Beckett se iluminó como la mañana de Navidad, abrazando a mi padre, llamándolo el mejor suegro de Colorado. Papá solo sonrió. Esa sonrisa tensa que hace cuando piensa algo que no dirá en voz alta. 6 meses después de eso, Beckett le presentó su revolucionaria idea de negocio de consultoría a mi padre durante una cena de bistecs en Flagstaff House. Algo sobre marcos de optimización sinérgica. Desconecté después de la tercera palabra de moda. Papá invirtió $120,000 como capital inicial. Lo llamó a apoyar a la familia. Regalos totales de papá a Beckett, $365,000. Excepto que aquí está la cosa sobre mi padre, Víctor no construyó una empresa de $50 millones siendo generoso. La construyó siendo estratégico, paranoico y patológicamente minucioso. Esos no eran regalos. Eran una trampa. Cuando entré a la casa de mis padres ese martes por la tarde, papá estaba sentado en su estudio con el señor Sterling Rhodes, el abogado de la familia que ha estado manejando nuestros asuntos legales desde antes de que yo naciera. Sterling es uno de esos abogados que usa pajaritas sin ironía y lleva un maletín de cuero que probablemente cuesta más que mi coche. Siéntate, cariño, dijo papá, señalando la silla frente a su escritorio. Me senté. Sterling abrió su maletín, juro por Dios que tenía ese olor satisfactorio a cuero y papel que solo se consigue en oficinas legales y bibliotecas antiguas, y sacó una carpeta manila lo suficientemente gruesa como para lastimar a alguien si la lanzaras. Blit, comenzó papá, cruzando las manos sobre el escritorio como si estuviera a punto de dar un sermón. ¿Recuerdas cuando Beckett y yo tuvimos esa reunión antes de la boda? ¿La de planificación financiera? Asentí.
Beckett había llegado a casa ese día luciendo pálido. Dijo que papá quería discutir algunos trámites. Supuse que eran cosas del acuerdo prenupcial, el cual nunca hicimos porque yo no tenía activos significativos que valiera la pena proteger. Resulta que estaba equivocada sobre lo que se estaba protegiendo. Sterling deslizó la carpeta sobre el escritorio. Dentro había 3 acuerdos de préstamos separados. Cada uno firmado por Beckett con esa firma exageradamente adornada que hace porque cree que lo hace parecer importante. Acuerdo 1. Pago inicial de la casa, $180.000 estructurados como un préstamo condicional. Reembolso activado por mala conducta matrimonial verificada dentro de los primeros 10 años de matrimonio. Acuerdo 2. Tesla Model Y, $65.000, mismas condiciones. Acuerdo 3. Inversión empresarial, $120.000, mismas condiciones. Cada acuerdo especificaba un interés anual del 8% compuesto desde la fecha de la firma. Cada uno definía la mala conducta matrimonial con el tipo de precisión legal que hizo que se me cayera el estómago, relaciones extramatrimoniales, físicas o emocionales, deshonestidad con respecto a la fidelidad, o acciones que constituyan motivos para el divorcio por culpa bajo la ley de Colorado. Papá, dije lentamente, mi cerebro tratando de ponerse al día con lo que estaba viendo. Hiciste que mi esposo firmara acuerdos de préstamo. Hice que tu esposo aceptara la decencia humana básica con consecuencias financieras, corrigió papá. Y él aceptó con entusiasmo. De hecho, firmó los 3 sin siquiera llevarlos a un abogado. ¿Sabes por qué? Sabía por qué. Porque Beckett quería el dinero, quería la casa, el coche, el estilo de vida, la apariencia de éxito, y papá lo sabía. Sterling se aclaró la garganta. Blit, la razón por la que te hemos llamado aquí es porque se han cumplido las condiciones de estos acuerdos. Sacó otro documento. Este tenía fotos. Fotos de Beckett entrando a un hotel en Denver, el Hotel Crawford, a juzgar por la distintiva arquitectura de Union Station. Fecha marcada hace 3 semanas, 2:37 de la tarde un jueves. Fotos de él saliendo a la mañana siguiente a las 6:15 de la mañana. Fotos de él cenando con una mujer que definitivamente no era yo, su mano cubriendo la de ella al otro lado de la mesa en Rioja. La mujer era Blair, su instructora de pilates. Por supuesto, era su instructora de pilates. Porque mi esposo aparentemente está protagonizando un cliché de crisis de la mediana edad a pesar de tener 34 años. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, pregunté en voz baja. 2 meses, dijo papá. Beckett ha estado usando la tarjeta de crédito corporativa que le di para gastos de redes de negocios. Controlo cada transacción, cariño. Cada una. Cuando vi cargos de hotel y cenas románticas en Denver en días que te dijo que estaba en reuniones, hice que Sterling contratara a un investigador. Sterling sacó más papeles. Estados de cuenta de tarjetas de crédito resaltados en amarillo. Recibo de hotel, $340 por noche. Recibo de cena, $215 para 2 en un restaurante que he querido probar durante años. Y mi favorito personal, una entrega de flores a la dirección de Blair en Denver firmada, tuyo, B. La cantidad total adeudada, dijo Sterling con su tranquila voz de abogado, es de $365.000 en capital más $117.000 en intereses acumulados, $482.000 pagaderos dentro de los 30 días posteriores a la notificación o sujetos a acción legal inmediata, embargo de salario y confiscación de activos. Me senté allí sosteniendo estos documentos, mirando fotos de mi esposo con otra mujer, y el pensamiento más extraño cruzó mi mente: tenía razón sobre los pantalones de yoga. Había comprado leggings nuevos de Lululemon el mes pasado y Beckett dijo que eran un gasto innecesario. Resulta que estaba ahorrando dinero para habitaciones de hotel con Blair. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Papá se reclinó en su silla, esa sonrisa tensa regresando. Ahora, cariño, le damos a Beckett exactamente lo que firmó. Sterling ha preparado la carta de demanda. Lo notificaremos mañana. Tiene 30 días para pagar $482.000 o enfrentar consecuencias legales que lo seguirán durante la próxima década. Él no tiene esa cantidad de dinero, dije. Lo sé, respondió papá. Lo que significa que tendrá que vender el Tesla, liquidar el negocio y probablemente todavía nos deba unos $200.000. Pero aquí está la parte hermosa: todos esos regalos estaban solo a su nombre.
Tú no eres responsable de nada de eso. Miré a Sterling. ¿Esto es completamente legal? Hermético, confirmó él. He estado haciendo esto durante 37 años. Estos documentos se sostendrían en cualquier tribunal de Estados Unidos. Sentada en el estudio de mi padre, mirando la evidencia de la traición de mi esposo y la elaborada trampa financiera que papá había construido con 4 años de antelación, me di cuenta de algo. Había subestimado a ambos hombres en mi vida. A Beckett porque pensé que tenía más integridad que esto. Y a papá porque pensé que su paranoia era solo síndrome de padre sobreprotector. Resulta que papá no estaba siendo paranoico. Estaba siendo preparado. Hay una cosa más, dijo papá, deslizando una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Esta es Rebecca Chan, la mejor abogada de divorcios en Colorado. Tiene su sede en Denver, pero maneja casos de alto perfil en todo el estado. Ya la he puesto en anticipo. Ella puede reunirse contigo tan pronto como mañana si lo deseas. Tomé la tarjeta, miré las fotos de nuevo, pensé en 4 años de desayunos dominicales y yoga en pareja y disfraces de Halloween coordinados. Pensé en Blair, probablemente pensando que se había ganado a algún empresario exitoso con dinero y un Tesla. Papá, dije finalmente, necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa, cariño. No lo notifiquen mañana. Dame una semana. Tengo una idea. Papá y Sterling intercambiaron miradas. ¿Qué tipo de idea?, preguntó papá con cuidado. Sonreí. Probablemente me veía exactamente como la sonrisa tensa de papá. El tipo que requiere un terapeuta, una oficina de consejero matrimonial y una audiencia. La semana entre descubrir que mi esposo era un desastre traidor de doble cara y ejecutar mi plan fue posiblemente los 7 días más surrealistas de mi vida. Tuve que fingir que todo era normal sabiendo que Beckett le debía a mi padre casi $500,000 y se acostaba con una mujer llamada Blair, que probablemente deletreaba iluminación con una Y. El lunes por la mañana, Beckett me besó para despedirse antes de dirigirse a la oficina, lo cual ahora sabía que era código para donde sea que pueda fingir trabajar mientras realmente planeo mi próxima cita. Llevaba el chaleco Patagonia que le había regalado en Navidad. Pareciendo en todo sentido el hermano de empresa emergente de Boulder que piensa que la kombucha es un rasgo de personalidad. No lo olvides, dijo, agarrando las llaves del Tesla que técnicamente pertenecía a mi padre. Tenemos a la doctora Martínez el viernes a las 2. Nuestra sesión de terapia de pareja. No me la perdería, respondí, bebiendo mi café y pensando en cómo Sterling iba a entrar a mitad de camino con un maletín lleno de destrucción legal. Beckett había insistido en que comenzáramos la terapia de pareja hace 2 meses. 2 meses atrás, justo cuando papá descubrió la aventura. El momento fue casi poético. Beckett sugiriendo que trabajáramos en la comunicación mientras mentía activamente sobre todo. La doctora Martínez probablemente pensaba que teníamos problemas matrimoniales normales, como discutir sobre a quién le tocaba cargar el lavavajillas. No tenía idea de que estaba a punto de presenciar lo que ahora llamaba operación bomba de terapia. El martes, Beckett llegó tarde a casa de nuevo. Cena con clientes en Denver, explicó, aflojándose la corbata. La misma corbata que yo había enderezado esa mañana cuando era una esposa confiada en lugar de una vengativa tramando su ruina financiera. ¿Cómo estuvo?, pregunté, cargando el lavavajillas, porque aparentemente ese seguía siendo mi trabajo. Productivo. Realmente productivo. Creo que estamos cerca de cerrar el trato. Lo único que Beckett estaba cerca de cerrar era su cuenta corriente después de que papá embargara todo. Pero solo sonreí y asentí, interpretando el papel de esposa solidaria que había perfeccionado durante 4 años. El miércoles, almorcé con mi madre en la cocina. Mamá es el tipo de mujer que usa collares llamativos para ir a yoga y conoce los asuntos de todos antes que ellos. Había estado sospechosamente callada sobre toda la situación, lo que significaba que papá le había contado todo y le había jurado guardar el secreto. ¿Cómo estás aguantando, cariño?, preguntó, cortando su tazón de granos en bocados precisos. Estoy bien, dije. Sorprendentemente bien, en realidad. Tu padre me mostró las fotos, dijo mamá en voz baja. Quería conducir hasta Denver y cortarle las llantas yo misma. Por esto amo a mi madre. Es una abogada corporativa que media disputas de millones de dólares, pero si sugieres que alguien lastimó a su hija,
está lista para cometer delitos menores de daño a la propiedad. Papá lo está manejando, le aseguré. Legalmente. Muy legalmente. Mamá sonrió. Esa misma sonrisa tensa que hace papá. Vengo de una larga línea de personas que sonríen cuando están tramando venganza. El jueves por la noche, Beckett sugirió que fuéramos a cenar a Frasca, nuestro restaurante de aniversario. Habíamos celebrado allí todos los años desde que nos casamos. La ironía de que me llevara a nuestro lugar especial mientras le debía a mi padre una pequeña fortuna y engañaba con Blair era casi demasiado. Sobre burrata de $12 y pasta de $40, Beckett sostuvo mi mano sobre la mesa. Sé que he estado distante últimamente, dijo, haciendo esa cosa donde te mira a los ojos como si estuviera en una película de Nicholas Sparks. El trabajo ha sido una locura, pero quiero que sepas que te amo. Estoy comprometido con nosotros, con nuestro futuro. Nuestro futuro. Ese donde estaba a punto de recibir una notificación de deuda por casi $500,000. Le apreté la mano. Yo también te amo. La mentira sabía a pasta cara y divorcio inminente. El viernes por la mañana, me desperté vibrando con energía anticipatoria. Era como la mañana de Navidad, excepto que en lugar de regalos, iba a recibir justicia legal y reivindicación. Me puse mi vestido favorito, el azul que Beckett decía que me hacía ver demasiado intimidante, y realmente me maquillé. Si iba a ver el mundo de mi esposo implosionar, iba a lucir bien haciéndolo. Beckett estaba extrañamente nervioso en el desayuno. ¿Estás segura de que quieres hacer terapia hoy?, preguntó, empujando su granola orgánica alrededor del tazón. Podríamos reprogramar. ¿Por qué reprogramaríamos?, pregunté inocentemente. Dijiste que necesitábamos trabajar en la comunicación. ¿Correcto? Sí, comunicación. Se veía pálido. Tal vez su conciencia finalmente estaba despertando. 4 meses tarde y con $500,000 de menos. Condujimos por separado a la oficina de la doctora Martínez en el centro de Boulder. Beckett en el Tesla que estaba a punto de perder. Yo en mi Honda CR-V pagado que de repente parecía muy sensato. La oficina de terapia estaba en una de esas casas victorianas convertidas que a Boulder le encantan. Todo ladrillo expuesto y suculentas en la sala de espera. La doctora Martínez nos saludó con su habitual sonrisa cálida. Tenía unos 50 años, rostro amable, probablemente pensando que esta iba a ser otra sesión de desacuerdos matrimoniales leves. Pobre mujer, no tenía idea de que estaba a punto de ganar su tarifa completa en trauma. Blip, Beckett, pasen. ¿Cómo han estado ambos esta semana? Nos acomodamos en el sofá, el mismo sofá donde habíamos pasado 3 sesiones hablando sobre sentirnos escuchados y disponibilidad emocional. Beckett se lanzó inmediatamente a su discurso preparado sobre querer reconectar y priorizarnos. Revisé mi teléfono. 2:14 de la tarde. Sterling llegaba tarde. La doctora Martínez asentía, tomando notas, probablemente escribiendo algo como, esposo mostrando compromiso en su taquigrafía de terapeuta. Si tan solo supiera que lo único con lo que Beckett estaba comprometido era con una instructora de pilates en Denver. Blit, dijo la doctora Martínez suavemente. Has estado callada. ¿Cómo te sientes acerca de lo que Beckett está compartiendo? Me siento. La puerta se abrió. Sterling Rhodes entró, maletín en mano, pajarita perfectamente recta, luciendo exactamente como lo que era, un abogado a punto de arruinar el día de alguien. La cara de Beckett pasó de confundida a pálida y absolutamente aterrorizada en unos 3 segundos. Fue hermoso. Lo siento, dijo la doctora Martínez poniéndose de pie. Señor, esta es una sesión privada. Está bien, interrumpí. Yo le pedí que viniera. La doctora Martínez me miró, luego a Sterling, procesando esta nueva información. Su expresión cambió de confundida a preocupada y a resignada en unos 5 segundos. Sterling Rhodes, abogado. Se presentó con calma, sacando su tarjeta de presentación. Pido disculpas por la interrupción, doctora Martínez, pero tengo documentos legales urgentes que requieren la atención inmediata del señor Beckett. Beckett me miró, luego a Sterling, luego de vuelta a mí. Blit, ¿qué está pasando? Comunicación, dije dulcemente. ¿No es para eso que estamos aquí?
Sterling abrió su maletín, ese mismo olor satisfactorio a cuero llenando la pequeña oficina, y sacó la carpeta, la gruesa, la que contenía 4 años de transacciones financieras, acuerdos de préstamo firmados con el garabato confiado de Beckett y fotografías de él entrando a hoteles con una mujer que no era su esposa. Señor Beckett, dijo Sterling con esa voz tranquila de abogado que de alguna manera suena peor que gritar. Por la presente se le notifica que 3 acuerdos de préstamo condicional firmados entre usted y Víctor Ashford en las siguientes fechas se han activado debido al incumplimiento verificado de las cláusulas de fidelidad matrimonial. Extendió los papeles sobre la mesa de café de la doctora Martínez como si estuviera repartiendo cartas. Acuerdo de préstamo 1, acuerdo de préstamo 2, acuerdo de préstamo 3, luego las fotos. Beckett las miró fijamente. La doctora Martínez las miró fijamente. Bebí mi agua y esperé. La cantidad total adeudada es de $482.000 pagaderos dentro de los 30 días posteriores a esta notificación, continuó Sterling. La falta de pago resultará en acción legal inmediata, confiscación de activos, embargo de salario y... Espera, interrumpió Beckett, su voz quebrándose. Blythe, ¿tú sabías sobre esto? Me enteré el martes, dije con calma. Ya sabes, el día que llegaste tarde de tu cena con clientes en Denver, el mismo Denver donde vive Blair. La doctora Martínez miraba entre nosotros como si hubiera tropezado en un programa de telerrealidad. Creo que necesitamos hacer una pausa. Hemos terminado de hacer pausas, dije, poniéndome de pie. Hemos terminado de fingir. Hemos terminado con este matrimonio. La cara de Beckett había pasado de pálida a roja. Tu padre me engañó. Esos documentos. Yo no sabía. Usted los firmó, interrumpió Sterling con total divulgación de los términos. ¿Le gustaría que leyera la sección donde reconoció comprender todas las condiciones? Esto es una locura. Beckett se puso de pie, tirando su botella de agua. No pueden hacer esto. Podemos, dije. Lo estamos haciendo. Tienes 30 días para pagar casi $500,000. Te sugiero que empieces vendiendo el Tesla, luego liquides tu negocio, luego tal vez consigas un trabajo real. La mirada en su rostro, ese momento en que alguien se da cuenta de que ha sido superado, burlado y completamente destruido por personas a las que subestimó, valió cada desayuno dominical incómodo, cada sonrisa falsa, cada mentira que me había tragado durante 4 años. Blythe, dijo la doctora Martínez en voz baja. Creo que deberíamos. He terminado, dije, agarrando mi bolso. Voy a solicitar el divorcio. Serás notificado la próxima semana. Salí de esa oficina de terapia sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Detrás de mí, podía escuchar a Beckett comenzando a entrar en pánico, su voz elevándose. Las respuestas tranquilas de Sterling. La doctora Martínez probablemente ya planeando su jubilación anticipada. Afuera, papá estaba esperando en su camioneta, sonriendo como si acabara de ganar el Super Bowl. ¿Cómo te fue?, preguntó. Perfecto, dije. Absolutamente perfecto. Bien, respondió, entregándome un sobre, porque aquí está la fase 2. El sobre que papá me entregó contenía una unidad flash y una nota adhesiva con su letra. Vas a querer ver esto, papá. Esperé hasta llegar a casa, a la casa que estaba a punto de convertirse solo en mía, antes de conectarla a mi computadora portátil. Beckett todavía estaba en la oficina de la doctora Martínez, probablemente llorando a Sterling sobre cuán injusta era la vida. O tal vez ya había llamado a Blair para decirle que su situación de papá de azúcar acababa de evaporarse. De cualquier manera, tenía la casa para mí sola y una unidad flash llena de lo que asumí que era más evidencia de la estupidez de mi esposo. Estaba equivocada. Era evidencia de su criminalidad. La unidad flash contenía un informe de contabilidad forense preparado por alguien llamado Marcus Webb, contador público certificado. Aparentemente, cuando papá sospechó sobre la aventura de Beckett, no solo contrató a un investigador privado para seguirlo por Denver. Contrató a un contador forense para examinar el negocio de Beckett. Lo que encontró Marcus Webb. La consultora de empresas emergentes de Beckett, Elevate Strategic Solutions, porque por supuesto así es como la llamaba, tuvo 17 clientes en los últimos 3 años. 17 pequeñas empresas que le habían pagado a Beckett entre $8 y $15,000 cada una por paquetes integrales de consultoría estratégica. Ingresos totales, aproximadamente $194,000.
Entregables proporcionados, prácticamente nada. No estoy hablando de un trabajo deficiente. Estoy hablando de que Beckett literalmente tomaba el dinero, enviaba unos pocos correos electrónicos genéricos con palabras de moda, tal vez tenía una o dos reuniones, y luego desaparecía por completo para sus clientes. Sin informes, sin estrategias, sin soluciones, elevadas o de otro tipo. Estaba dirigiendo lo que el informe de Marcus Webb llamaba cortésmente un esquema de fraude basado en servicios. El informe incluía intercambios de correo electrónico que Marcus había obtenido legalmente, me aseguró papá más tarde, mostrando a clientes pidiendo actualizaciones, entregables, reembolsos. Las respuestas de Beckett eran clases magistrales de manipulación, su cuenta está siendo priorizada, el marco estratégico está en revisión final, procesando sus entregables personalizados. Traducción, gasté su dinero en habitaciones de hotel en Denver y estoy ganando tiempo. 3 clientes ya habían amenazado con acciones legales. 2 habían presentado quejas ante la Oficina de Mejores Negocios. 1 había consultado a un abogado sobre la presentación de cargos. Beckett había estado apagando incendios durante meses, prometiendo reembolsos que no podía entregar porque había gastado el dinero manteniendo su estilo de vida y su aventura. El negocio en el que papá había invertido $120,000 no solo estaba fallando. Era una operación de fraude esperando explotar. Me senté en la mesa de mi cocina, la de madera recuperada de esa boutique en Boulder que costó $3,000 y de repente parecía muy simbólica, leyendo 147 páginas de malversación financiera. Mi esposo no solo era un tramposo. Era efectivamente un estafador que casualmente tenía una licencia de matrimonio. Mi teléfono vibró. Mensaje de mamá, tu padre me dijo que te dijera que revises la página 73 específicamente. La página 73 era un estado de cuenta bancario de la cuenta comercial de Beckett. Mostraba una transferencia de $12,000 a una cuenta perteneciente a Blair Sutton el 15 de marzo. La línea de nota decía, oportunidad de inversión. Le dio a su amante $12,000 del dinero de sus clientes. Me reí. Realmente me reía a carcajadas en mi casa vacía. La audacia, la absoluta audacia de este hombre para robar a los clientes, darle el dinero a su novia instructora de pilates mientras vivía en una casa que mi padre pagó y conducía un coche que mi padre compró. Mi teléfono sonó. Rebecca Chan, la abogada de divorcios que papá había puesto en anticipo. Blit dijo con esa voz enérgica y eficiente que me hizo entender por qué era la mejor en Colorado. He revisado los materiales que envió tu padre. Necesitamos reunirnos. Tu padre mencionó el miércoles, pero estoy pensando que tal vez quieras esperar hasta después de que se desarrolle la sesión de terapia. ¿Qué tal el sábado por la mañana, 9 de la mañana en mi oficina? El sábado funciona, dije, entendiendo de inmediato. Ella tenía razón. Necesitaba ver la emboscada de la terapia primero, dejar que Beckett entrara en pánico por un día, luego acudir a ella con la imagen completa. Perfecto, dijo Rebecca. Y trae esa unidad flash. ¿Qué estás pensando?, pregunté. Estoy pensando que tu esposo enfrenta problemas significativamente mayores que un divorcio, respondió Rebecca. Estoy pensando que podemos usar esto como ventaja para lograr el acuerdo de divorcio más limpio, rápido y favorable que hayas visto. Él firma todo, acepta total responsabilidad y, a cambio, no notificamos a sus clientes sobre el informe forense todavía. Eso se siente como chantaje, dije. Es negociación, corrigió Rebecca. El chantaje es ilegal. Esto es presentar opciones y consecuencias. Muy diferente. Amo a los abogados. Dije que deberías. Te estamos ahorrando años de litigio y potencialmente consiguiéndote todo sin pelear. Después de colgar, hice lo que cualquier mujer razonable haría al descubrir que su esposo era tanto un tramposo como un fraude, investigué a la amante. El Instagram de Blair Sutton era público porque por supuesto que lo era. Su biografía decía, instructora de pilates, defensora del bienestar, viviendo mi mejor vida. Sus fotos eran la tarifa habitual de influenciadores, batidos verdes, poses de yoga al atardecer, citas motivacionales sobre elegirse a uno mismo. Y allí, enterrada en sus publicaciones de febrero, había una foto del día de San Valentín, Blair y un tipo llamado Trevor basado en las etiquetas. La leyenda, 4 años con mi humano favorito. Brindemos por siempre. 4 años.
Blair tenía un novio de 4 años mientras se acostaba con mi esposo, lo que significaba que o Trevor no sabía sobre Beckett o esta era algún tipo de situación poliamorosa que nadie había revelado. De cualquier manera, estaba bastante segura de que Trevor no sabía que su novia había recibido $12.000 de un hombre casado. Tomé capturas de pantalla, muchas capturas de pantalla. Luego profundicé más. El Instagram de Trevor mostraba que era un maestro de secundaria en Denver. Publicaba sobre sus estudiantes, su club de corredores, su increíble novia Blair. Publicaciones recientes se quejaban de que el dinero estaba ajustado, sobre préstamos estudiantiles, sobre querer llevar a Blair a unas vacaciones reales pero necesitar ahorrar. Mientras tanto, Blair estaba recibiendo inversiones de $12.000 de mi esposo y publicando fotos de su nueva colección de Lululemon. La parte mezquina de mí, que se estaba volviendo menos mezquina y más justificada por momentos, quería enviar un mensaje a Trevor de inmediato. Pero la parte inteligente de mí, la parte que heredó la paciencia estratégica de papá, sabía que el momento importaba. El sábado por la mañana, me reuní con Rebecca en su oficina en un rascacielos del centro de Denver con el tipo de vista que te recordaba que los buenos abogados no eran baratos. Tenía unos 50 y tantos años, impecablemente vestida, con el tipo de ojos agudos que probablemente veían a través de cada mentira dicha en su presencia. Esto es lo que vamos a hacer, dijo Rebecca, esparciendo documentos sobre su mesa de conferencias como un general planeando una campaña. Solicitamos el divorcio el lunes. Simultáneamente, le presentamos a Beckett una oferta de acuerdo. Él firma la casa, todos los activos compartidos, asume la responsabilidad total de la deuda con tu padre y acepta una separación financiera completa sin solicitudes de manutención conyugal. A cambio, no remitimos el informe de contabilidad forense al fiscal de distrito ni notificamos a sus clientes. ¿Podemos hacer eso?, pregunté. Legalmente, no estamos obligados a reportar fraude civil a las autoridades, explicó Rebecca. Simplemente estamos eligiendo no hacerlo todavía. Si él impugna el divorcio o hace algún reclamo financiero contra ti, entonces lo reconsideramos. Es motivación, no coerción. ¿Qué pasa con los clientes a los que defraudó? Ahí es donde esto se pone interesante, dijo Rebecca, sacando otro documento. Tu padre ya contactó a 3 de los clientes que amenazaron con acciones legales. Ofreció compensarlos, pagar lo que Beckett tomó a cambio de declaraciones firmadas detallando sus experiencias con Elevate Strategic Solutions. ¿Por qué haría eso, papá? Porque Rebecca sonrió. Esas declaraciones se convierten en evidencia en los procedimientos de divorcio de que Beckett defraudó a clientes durante tu matrimonio, lo que fortalece nuestro caso para que no tengas responsabilidad por ninguna de sus deudas comerciales, y asegura que esos clientes no demanden a Beckett hasta la bancarrota antes de que finalice tu divorcio. Tu padre está asegurando tu posición financiera. La miré fijamente. Mi papá es aterrador. Tu papá es estratégico. Hay una diferencia. Pasamos 2 horas repasando cada detalle. La casa sería mía. Una vez que se liquidara la deuda de Beckett con papá, papá firmaría la liberación de su gravamen. El Honda ya estaba a mi nombre. Mis cuentas de jubilación estaban separadas. El único activo compartido era la cuenta corriente, que tenía unos $12.000 que dividiríamos. ¿Qué pasa con el Tesla?, pregunté. Técnicamente, es propiedad de tu padre asegurando el préstamo, dijo Rebecca. Él lo recuperará cuando Beckett incumpla en el plazo de pago de 30 días, lo cual hará porque no hay forma de que encuentre $500,000. Y su negocio será liquidado para cubrir deudas. Según la evaluación de Marcus Webb, tiene tal vez 20.000 en activos reales, equipo informático, muebles de oficina. Ni siquiera hará mella en lo que debe. Salí de la oficina de Rebecca sintiendo algo que no había sentido en años, poderosa. No enojada, no triste, no traicionada, poderosa. Durante 4 años, había interpretado a la esposa solidaria, la compañera comprensiva, la mujer que hacía la vida de su esposo más fácil. Me había encogido para hacer espacio para su ego, sus ambiciones y sus mentiras. Ahora, estaba a punto de tomarlo todo. El domingo por la tarde, hice algo hermosamente mezquino. Creé una cuenta de Instagram falsa y le envié un mensaje a Blair. Hola, Blair. No me conoces, pero creo que deberíamos hablar sobre Beckett. Llámame. Incluí mi número. Ella llamó en 20 minutos. ¿Quién es? La voz de Blair era más joven de lo que esperaba. 20 y tantos, tal vez.
Soy la esposa de Beckett, dije agradablemente. Probablemente deberíamos comparar notas. El silencio fue magnífico. No sabía. Empezó ella. Que estaba casado. Su anillo. No lo delató. ¿O te contó alguna historia sobre que estábamos separados? Dijo que se estaban divorciando, dijo Blair en voz baja. Dijo que era casi definitivo. Qué raro, respondí. Porque acabo de solicitar el divorcio el viernes después de descubrir que le debe a mi padre casi $500.000 y después de descubrir que te dio $12.000 que robó a sus clientes. Ese dinero que recibiste, eso era dinero de fraude, Blair. Técnicamente estás en posesión de fondos robados. Otro hermoso silencio. No sabía, susurró ella. Esto es lo que necesitas saber ahora, dije, mi voz aún envuelta en cortesía. Beckett está en quiebra. Completamente en quiebra. Está perdiendo todo, el Tesla, el negocio, probablemente su libertad si suficientes clientes presentan cargos. Lo que sea que te haya dicho sobre ser un consultor exitoso, mentiras. Cualquier futuro que pensaras que tenías, desaparecido. Te sugeriría que le digas a Trevor antes de que se entere de otra manera y tal vez devuelvas esos 12.000 antes de que alguien pregunte de dónde vinieron. Colgué antes de que pudiera responder. El lunes por la mañana, Beckett fue notificado con los papeles de divorcio en la casa. Para el lunes por la tarde, Rebecca le había enviado la oferta de acuerdo. Para el lunes por la noche, mi teléfono estaba lleno de mensajes de texto de él, que iban desde enojados hasta desesperados y patéticos. No respondí a ninguno de ellos. El martes, Rebecca llamó. Quiere reunirse contigo. Dice que firmará todo si tan solo hablas con él. Dile que podemos reunirnos en tu oficina el jueves a las 10 y dile que traiga un bolígrafo. El jueves por la mañana llegó como la mañana de Navidad para las personas que disfrutan viendo al karma trabajar horas extras. Me vestí con mi mejor traje de poder, el que había comprado para entrevistas de trabajo hace años y nunca tuve ocasión de usar porque me había hecho más pequeña para encajar en la vida de Beckett. Me quedaba perfectamente. La oficina de Rebecca estaba en el piso 15 con vistas a las rocosas que probablemente costaban más por pie cuadrado que las hipotecas de la mayoría de la gente. Beckett ya estaba allí cuando llegué, luciendo como si no hubiera dormido en días. ¿Bien? Llevaba jeans y una camisa abotonada arrugada. Sin chaleco de Tesla, sin arrogancia confiada, solo un hombre de 34 años finalmente entendiendo que las acciones tienen consecuencias y que el padre de su esposa había estado jugando al ajedrez mientras él jugaba a las damas. Bleed comenzó cuando entré. Levanté una mano. No. Rebecca señaló la mesa de conferencias donde había dispuesto el acuerdo de liquidación como un cirujano preparando instrumentos. Sterling Rhodes estaba sentado en la esquina. Papá lo había enviado como respaldo, lo cual aprecié. Nada, dice, estás superado en número, como dos abogados en una habitación. Señor Beckett, comenzó Rebecca con esa voz nítida que no admitía argumentos. Mi clienta está preparada para ofrecerle los siguientes términos de acuerdo. Le sugiero que escuche con atención porque esta oferta expira en el momento en que salga de esta oficina. Ella lo vio punto por punto. Blitz se queda con la casa. Blitz se queda con todos los muebles. Blitz conserva sus cuentas de jubilación y activos personales. Dividen la cuenta corriente 50 y 50. Beckett asume la responsabilidad total de la deuda de $482.000 con Víctor. Sin solicitudes de manutención conyugal de ninguna de las partes. Divorcio finalizado dentro de 60 días. A cambio, continuó Rebecca, no remitiremos el informe de contabilidad forense que documenta sus prácticas comerciales a la oficina del fiscal de distrito de Colorado. No notificaremos a sus clientes restantes sobre los hallazgos y no presentaremos reclamos adicionales contra activos que pueda adquirir en el futuro. Beckett miró los papeles. Esto es chantaje. Esto es negociación, corrigió Rebecca. El chantaje implica que estamos pidiendo algo a lo que no tenemos derecho. Mi clienta tiene derecho a un divorcio y a una división justa de activos. Simplemente estamos acordando no buscar vías legales que no estamos obligados a buscar. Es libre de rechazar esta oferta y proceder con un litigio impugnado. Por supuesto,
En ese caso, necesitaríamos presentar el informe forense como evidencia de malversación financiera durante el matrimonio, lo que probablemente desencadenaría investigaciones criminales. Lo hermoso de ver a alguien darse cuenta de que ha sido completamente superado es la progresión de las emociones: negación, ira, negociación, aceptación. Beckett pasó por las 4 en unos 90 segundos. ¿Qué pasa con mi negocio?, preguntó débilmente. Su negocio, intervino Sterling desde su esquina, está siendo liquidado para satisfacer las deudas con el señor Ashford. El equipo informático, los muebles y los activos restantes se venderán. Las ganancias se aplicarán a su saldo pendiente. Todavía deberá aproximadamente $460.000. No tengo esa cantidad de dinero. Lo sabemos, dije, por eso hemos organizado un plan de pago. 20 años, 8% de interés, pagos mensuales de aproximadamente $4.000. Tu padre ya aceptó ser cosignatario. Esa fue mi contribución al plan. Cuando descubrí al padre de Beckett, un dentista jubilado en Wisconsin que siempre me había tratado amablemente, me sentí culpable. Pero papá lo había localizado, le explicó la situación y resulta que el señor Beckett padre estaba horrorizado por el comportamiento de su hijo. Lo suficientemente mortificado como para consignar el préstamo para proteger su propio crédito, ya que Beckett lo había incluido como referencia en varios documentos. La cara de Beckett pasó de pálida a roja. ¿Fuiste con mi padre? Su padre fue con su abogado, corrigió Sterling. Cuando descubrió que su crédito estaba potencialmente en riesgo debido a referencias que usted había usado sin permiso. El señor Ashford simplemente proporcionó información. Su padre eligió proteger sus intereses. Y para que lo sepa, agregó Rebecca, mirando a Beckett con el tipo de desapego clínico que la hacía valer cada dólar de su tarifa, su suegro reembolsó personalmente a 3 de sus clientes defraudados, $38.000 de su propio bolsillo para asegurar las declaraciones que estamos usando como evidencia. Ni siquiera está agregando eso a lo que le debe. Lo consideró una inversión para asegurar que este acuerdo se desarrolle sin problemas y proteger los intereses de su hija. La cara de Beckett de alguna manera se puso más pálida. La comprensión de que Víctor había gastado dinero adicional solo para fortalecer el caso legal en su contra era claramente más de lo que su ego podía manejar. Fue brutal, quirúrgico, perfecto. Beckett firmó cada página, cada inicial, cada reconocimiento de culpa y aceptación de términos. Su mano temblaba cuando llegó a la línea de firma final. Una cosa más, dije, deslizando otro documento sobre la mesa. Esta es una escritura de renuncia de derechos transfiriendo tu interés en la casa a mí. Una vez que tu padre haga el primer pago del préstamo, mi padre liberará su gravamen y la casa será mía, libre y clara. Él firmó eso también. Cuando terminó, Beckett se quedó sentado allí, mirando la pila de papeles que acababa de desmantelar legalmente su vida. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó en voz baja. ¿A solas? ¿Solo 5 minutos? Rebecca y Sterling me miraron. Asentí. Cuando los abogados salieron, Beckett finalmente me miró. Realmente me miró por primera vez en probablemente años. Lo siento, dijo. Sé que no importa ahora, pero lo siento. Tienes razón, respondí. No importa. ¿Sabes cuál es la peor parte? No el engaño, ni siquiera el fraude. Es que siempre estabas tan convencido de que eras más inteligente que todos los demás, más inteligente que tus clientes, más inteligente que yo, más inteligente que mi padre. Pensaste que el encanto podía reemplazar la competencia y que las mentiras podían reemplazar la integridad. Nunca quise. Nunca quisiste que te atraparan, interrumpí. Hay una diferencia. Me puse de pie. El Tesla será recuperado mañana. La gente de mi padre lo recogerá de donde sea que te estés quedando. Las llaves de la casa deben ser devueltas antes del sábado. Tienes hasta entonces para recoger tus artículos personales. Todo lo demás se queda. ¿A dónde se supone que voy a ir? No lo sé, Beckett. Tal vez Blair tenga un sofá. Oh, espera. Olvidé mencionar que Trevor lo sabe todo. Lo llamé el martes por la noche. Le puse la grabación de mi conversación con Blair. Le envié los estados de cuenta bancarios que mostraban la transferencia de $12.000. Estuvo muy agradecido por la información.
La mirada en el rostro de Beckett valió cada centavo del anticipo de Rebecca. Trevor la dejó el miércoles por la mañana, continué. Empacó sus cosas y se mudó con su hermano. Por cierto, Blair te ha estado llamando 47 veces, según su registro de llamadas. Está confundida sobre por qué su novio empresario exitoso no contesta. Probablemente porque no sabe que estás a punto de quedarte sin hogar y con una deuda de $460,000. Agarré mi bolso. Ah, y una cosa más. ¿Recuerdas a esos 3 clientes que amenazaron con demandar? A los que mi padre les pagó. Han escrito declaraciones detallando sus experiencias con Elevate Strategic Solutions. Esas declaraciones están archivadas en la oficina de mejores negocios etiquetadas con tu nombre. Cualquiera que busque Beckett Hayes Consultor las encontrará para siempre. Caminé hacia la puerta, luego hice una pausa. ¿Sabes qué es gracioso? Si hubieras sido un esposo decente, todavía tendrías todo, la casa, el coche, el negocio, a mí. Pero te volviste codicioso. Querías más. Ahora no tienes nada. Los siguientes días fueron una clase magistral de ver caer fichas de dominó. El viernes por la mañana, el equipo de recuperación de papá recogió el Tesla del motel barato donde se alojaba Beckett. Para el viernes por la tarde, Elevate Strategic Solutions cerró oficialmente. Muebles de oficina vendidos, computadoras liquidadas, licencia comercial revocada. El sábado, Beckett recogió sus pertenencias de la casa. Yo no estaba allí. Estaba en casa de mamá y papá bebiendo vino y viéndolo cargar sus cosas en un U-Haul a través de la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono. Le tomó 4 horas y 3 viajes. Cuando se fue por última vez, no sentí nada. Ni tristeza, ni ira, ni alivio, simplemente nada. El domingo, Blair publicó en Instagram. La publicación era una selfie con los ojos rojos y una larga leyenda sobre aprender quiénes son realmente las personas y confiar en el universo. Los comentarios fueron brutales. Aparentemente, alguien, definitivamente no yo, nunca lo haría, había etiquetado a Trevor en la sección de comentarios, y él había publicado una explicación muy detallada de por qué habían roto. Internet es implacable con las influenciadoras de Instagram cuyas personas de defensoras del bienestar chocan con la realidad. Unas semanas más tarde, comencé mi nuevo trabajo. Había estado entrevistándome discretamente durante meses y de hecho había aceptado una oferta 3 semanas antes de descubrir la aventura de Beckett. El momento no podría haber sido más perfecto. La firma de marketing en Boulder pagaba $68,000 al año. No era dinero de director ejecutivo, pero era mío, ganado por mí, controlado por mí, intocable por cualquier otra persona. Aproximadamente un mes después del acuerdo, recibí una llamada de Sterling. El calendario de pagos había sido finalizado. El primer pago del préstamo de Beckett vencería en 30 días. Su padre ya había confirmado que lo haría según lo acordado, pero había agregado una nota a la documentación: consideren esto el último rescate. Beckett estaba oficialmente por su cuenta con 19 años y 11 meses de pagos por delante. Unas 2 semanas después de la emboscada en la oficina de terapia que comenzó todo, me senté en mi casa, bebiendo café y dándome cuenta de que había pasado 4 años de mi vida con un hombre que nunca había conocido realmente. El hombre con el que me había casado era una ficción, un personaje que había interpretado porque yo tenía algo que él quería: acceso al dinero de mi padre. La venganza no fue solo el dinero o el divorcio o incluso la destrucción social. La venganza fue esta: Beckett pasó 4 años pensando que me estaba usando para llegar a la riqueza de mi padre. De lo que no se dio cuenta fue de que cada regalo, cada inversión, cada gesto generoso era mi padre construyendo una trampa. Y en el momento en que Beckett dio un paso en falso, la trampa se cerró de golpe. Mi teléfono vibró. Mensaje de papá: almuerzo mañana. ¿Quieres discutir tu próximo capítulo? Sonreí. Porque esto es lo que había aprendido: la mejor venganza no es la destrucción. Es la transformación. Beckett lo perdió todo. Yo gané todo: mi casa, mi libertad, mi poder, mi futuro. Él pasaría los próximos 20 años pagando por sus errores. Yo pasaría los próximos 20 años construyendo la vida que realmente quería. Y esa es la verdadera diferencia entre ser inteligente y ser astuto. Las personas astutas piensan que se están saliendo con la suya.
Las personas inteligentes saben exactamente cuando alguien les está dejando pensar eso. 3 meses después, almorcé con papá en Flagstaff House, el mismo restaurante donde Beckett había presentado su idea de negocio fraudulenta años atrás. Círculo completo. Excepto que esta vez, yo era la que tenía algo que valía la pena celebrar. El divorcio estaba finalizado. La casa era mía, completamente pagada después de que papá liberara su gravamen. Mi nuevo trabajo iba lo suficientemente bien como para haber recibido un pequeño aumento. Y Beckett, bueno, Beckett estaba haciendo su pago mensual de $4,000 como un reloj. Probablemente porque su padre estaba monitoreando cada dólar para proteger su propio crédito. Te ves diferente, dijo papá, cortando su bistec con la precisión de un hombre que había pasado 50 años midiendo 2 veces y cortando una vez. Me siento diferente, admití. Más ligera. Como si hubiera estado cargando el equipaje de otra persona durante 4 años y finalmente lo hubiera soltado. Eso es porque lo estabas, intervino mamá. Se unió a nosotros usando uno de sus collares llamativos que probablemente costaba más que el pago mensual de Beckett. Pasaste 4 años haciéndote más pequeña para que él pudiera sentirse más grande. Eso es agotador. No estaba equivocada. Me había moldeado en la esposa solidaria perfecta. La que no se quejaba cuando llegaba tarde a casa, que creía en sus historias sobre reuniones con clientes, que actuaba impresionada por sus explicaciones llenas de palabras de moda sobre su estrategia comercial. Había estado tan ocupada siendo comprensiva que había olvidado ser honesta. Me encontré con Sterling la semana pasada, dijo papá casualmente, lo que significaba que esta información estaba a punto de ser compartida muy intencionalmente. Mencionó que Beckett intentó refinanciar el préstamo, quería mejores términos, y pregunté, ya sabiendo la respuesta. Denegado en todas partes. Su crédito está destruido por el cierre del negocio y las quejas de los clientes. Ningún banco lo tocará. Está atascado con los términos originales durante los próximos 19 años y 9 meses. Hice las matemáticas automáticamente. Beckett tendría 54 años cuando hiciera su pago final. 19 años más de consecuencias por 4 años de mentiras. Las matemáticas parecían justas. ¿Cómo lo está manejando su padre?, pregunté. Según Sterling, no bien, respondió papá. El señor Beckett padre está haciendo los pagos, pero no le habla a su hijo. Las cenas familiares son aparentemente bastante incómodas. Había algo poético en eso. Beckett había dañado cada relación en su vida, persiguiendo algo que nunca fue real. Para empezar, la personalidad de empresario exitoso, el estilo de vida de lujo, la imagen de tenerlo todo. Era una casa construida sobre arena y la marea finalmente subió. ¿Qué pasa con la chica?, preguntó mamá. La instructora de pilates. La última vez que revisé su Instagram. No es que revise regularmente, agregué rápidamente, aunque las cejas levantadas de mamá sugerían que no me creía. Se mudó de regreso a la casa de sus padres en Fort Collins. Sigue publicando citas motivacionales sobre resiliencia y crecimiento. Los comentarios siguen siendo brutales. Internet nunca olvida, y las influenciadoras de Instagram que se ven envueltas en escándalos de engaño rara vez recuperan su imagen cuidadosamente curada. Blair pasó de vivir mi mejor vida a vivir como una historia de advertencia sobre confiar en hombres de habla suave con demasiados dientes. Y Trevor, presionó mamá. Enseñando en la secundaria, entrenando atletismo, supuestamente saliendo con una maestra de matemáticas de su escuela. Parece feliz. De todos en este desastre, Trevor fue el único que salió genuinamente bien. Había sido daño colateral en el lío de Beckett y Blair, pero había seguido adelante rápidamente. Probablemente ayudó que no hubiera hecho nada malo excepto confiar en la persona equivocada. Algo con lo que podía identificarme. Mi teléfono vibró. Mensaje de Rebecca Chan, papeleo final presentado. Estás oficialmente soltera. Felicidades. Se lo mostré a mis padres. Mamá levantó su copa de vino. Por la libertad, la justicia y los padres que planean con anticipación. Brindamos. Mirando las vistas de la montaña desde Flagstaff House, me di cuenta de algo que me tomó 3 meses entender completamente. Esta no era una historia sobre venganza. La venganza implica que te has rebajado al nivel de otra persona.
Esta era una historia sobre consecuencias, finalmente encontrándose con acciones, facilitada por un padre que entendía que la confianza no se da libremente. Se gana, se monitorea y se respalda con documentación legal. Papá no atrapó a Beckett. Beckett se atrapó a sí mismo en el momento en que firmó esos acuerdos pensando que nunca lo atraparían. Cada mentira que dijo, cada cliente que defraudó, cada habitación de hotel con Blair. Esas fueron elecciones. Las consecuencias fueron solo matemáticas. ¿Qué sigue para ti?, preguntó papá mientras terminábamos el almuerzo. Honestamente, no lo sé, dije. Tal vez viajar, tal vez concentrarme en el trabajo. Tal vez adoptar un perro y convertirme en una de esas mujeres cuya personalidad entera gira en torno a su Golden Retriever. Las posibilidades son infinitas. Esa es la diferencia entre estar atrapado y ser libre, observó mamá. Cuando estás atrapado, tu futuro está predeterminado. Cuando eres libre, está lleno de posibilidades. Pensé en Beckett. Encerrado en 19 años más de pagos. Su nombre permanentemente unido a quejas de fraude. Sus relaciones destruidas. Su padre apenas hablándole. Su futuro estaba muy predeterminado. Mientras tanto, yo tenía 31 años, libre de deudas, era dueña de mi casa, tenía un trabajo decente y la única persona a la que necesitaba responder era a mí misma. Esa tarde, conduje a casa a mi casa en Newlands, la casa en la que había vivido durante 4 años, pero que solo realmente poseía desde hace 3 meses. Había redecorado la sala de estar, finalmente colgué el arte que quería pero que Beckett decía que era demasiado atrevido, y convertí su oficina en una sala de lectura con una silla que costó una cantidad obscena de dinero y valió cada centavo. La casa se sentía diferente ahora, más ligera, más brillante. Mía. Hice café en la cocina donde una vez leí informes de contabilidad forense detallando el fraude de mi esposo. Me senté en el porche donde había planeado la emboscada de la oficina de terapia. Miré las montañas que habían presenciado mi transformación completa de esposa solidaria a vencedora estratégica. Alguien me dijo una vez, la mejor venganza es vivir bien. Estaban equivocados. La mejor venganza es vivir bien, mientras la persona que te hizo daño vive con consecuencias permanentes. No se trata de ser mezquino, aunque eso es un buen bono. Se trata de justicia. Justicia matemática real y legalmente vinculante. Mi padre me enseñó que el juego a largo plazo vence a la estafa corta cada vez. Que la paranoia es solo preparación disfrazada. Que la confianza sin documentación es solo fe. Y la fe no se sostiene en la corte. Pero la lección más importante, a veces la persona que te subestima es la mayor ventaja que podrías pedir. Beckett pensó que estaba jugando conmigo. Resulta que estaba audicionando para un papel en una obra que mi padre escribió con años de antelación. Y el telón final, ese siempre iba a caer sobre él. Así que, un brindis por los padres que planean con anticipación, los abogados que no juegan y las mujeres que dejan de hacerse más pequeñas para acomodar a hombres que nunca fueron tan grandes para empezar. Y para Beckett, donde quiera que esté, probablemente en un apartamento barato, calculando su próximo pago, gracias por la casa.